Ahí está. Listo. Ahí está. Ahora sí. No sé qué les pareció la clase, me estaban diciendo solamente que es mejor que la anterior, y la anterior es la peor clase del mundo, así que bueno. No sé mucho, igual si les gustó, si tienen alguna duda, pero para mí está bastante buena y también es parte de repaso. Casi todo lo del segundo parcial es un poco repaso. Hice esto, o sea, agarré las diapositivas y las tapé para que no diga toda la información. Así que Muy eh, inteligente. sí, es que no, ¿sabes qué? No sé hacer eso de que la diapositiva se ponga en cierto orden. Como que ponele, yo pongo este cuadrado acá y cuando paso a la Claro. siguiente se sale. Como no sé hacer eso, las copié, o sea, 2 veces. Puse la misma diapositiva, una con cuadrado y una sin cuadrado, pero nada, no sé controlar Pues yo todo. después te muestro cómo se hace. Dale. Bueno, Es fácil. y yo lo sabía hacer cuando era chica y ahora de repente, o sea, te estoy ¿Te acordando que olvidaste? para los Sí, cumpleaños de porque mis el amigas les colegio. hacía powers, tipo con fotos y cosas así, y ahora ya no lo sé hacer. Pero bueno, ¿qué es la hipersensibilidad? ¿Una definición de lo que ustedes hayan entendido o la que les parezca? Es tipo una respuesta inmune exagerada eh, a una partícula extraña o que el organismo percibe como extraña, Perfecto. ¿Y a qué, o sea, y qué tiene como consecuencia? que va a generar daño tisular. Perfecto. Sí, lo dijiste exactamente. Todos entienden, o sea, todas entienden, no es muy complejo igual, pero, o sea, es el propio sistema inmune respondiendo, pero de una manera que no es apropiada, como dijo Vicky, frente a algo que se reconoce como extraño y conduce al daño tisular. O A sea, es mí me daño sirve, tisular por mecanismos inmunológicos. claro, bueno, no sé, a mí me sirve o me parece que está bueno para tener como una organización y poder hablar de todas las hipersensibilidades, pensar en esto que está acá, que es frente a qué, o sea, cuando decimos respuesta inmune inapropiada frente a algo que se reconoce como extraño, bueno, ¿qué es ese algo que se reconoce como extraño? ¿En quiénes sucede esto? ¿Y cuál es el mecanismo de acción a través de el cual va a ocasionar ese daño? Y así podemos ir hablando de todas las hipersensibilidades, o sea, bueno, las 4 que se describen. Entonces, ¿frente a qué cosas, por ejemplo, pueden ser que se dé esta respuesta? Frente a antígenos Bien, ¿y qué tipo de antígenos? de uno mismo o externos. Bien, y dentro de los externos podemos hablar, por ejemplo, eh, de 2 tipos, más, bueno, teniendo en cuenta las hipersensibilidades que vemos. Está bien, unos son los propios, o sea, unos son, sí, antígenos propios, otros son externos y pueden ser derivados de... O sea, ¿cuáles son, por ejemplo, antígenos externos? ¿Se están refiriendo a qué tipo de partícula, si es proteica o qué? O no entiendo. No, por ejemplo, en las alergias. Son antígenos, no sé. Tiene un nombre de ¿Cómo? partícula. Claro. Los alérgenos. Alérgenos. Bien, Bien. son antígenos ambientales, se llama. Eh, porque tenemos capaz otro tipo de hipersensibilidad en la cual el antígeno puede ser microbiano, por ejemplo, y en las alergias, en cambio, son
justamente antígenos ambientales en el sentido de, o sea, la comida, por ejemplo, es un antígeno ambiental. Un péptido derivado de una proteína de un alimento se considera antígeno ambiental, así como el polen o el pelo de gato. Todos esos son antígenos ambientales que, como bien dijeron, los denominamos alérgenos en el caso de, obviamente, las alergias. Y después tenemos antígenos microbianos. Ambos son no propios, por así decirlo, o sea, externos a nosotros. En esto acá dicen qué paciente se da. Yo creo, o sea, hay una discusión para mí, porque algunos seminaristas cuando dan la clase hablan de que las pacientes solamente están sensibilizados en la hipersensibilidad de tipo 1, cuando otros dicen que en todas deben estar sensibilizados. A mí me parece que... ¿Qué les dijeron a ustedes en el seminario? No me acuerdo. O sea, hablaron de pacientes sensibilizados en la hipersensibilidad de tipo 1, ¿no? Ahí sí, pero en las otras no me acuerdo. Pero me parece que sí, o sea, hablaron en la, sí, en re-sensibilización, algo. O sea, hay una etapa de sensibilización específica en la hipersensibilidad de tipo 1, pero capaz no se hace mucho hincapié en eso en el resto de las hipersensibilidades, aunque sí en la de tipo 4 con respecto a la dermatitis, por ejemplo. Bueno, no sé qué habrán visto, o sea, ¿qué piensan ustedes, Cami y Jessie? O sea, respecto a la sensibilización. Creo que depende. Tendríamos que ver cada una, pero en general siempre tiene que estar, no siempre, pero casi siempre tiene que estar hipersensibilizado, pero por ejemplo, cuando hay muchos antígenos, Claro, puede darse en el momento. Claro, pero bueno. Para mí es que se da previamente a respuesta inmune exagerada en la tipo 1 y en la tipo 4. Después, en la 2 y 3 se pueden dar en el momento, digamos. Claro. Yo lo tengo entendido. Sí, para mí también, porque siempre hay unas sensibles. Siempre que para eso tenés que reconocer al antígeno y formar anticuerpos específicos contra eso. Si no, no va a pasar nada. Bien. Y respecto al mecanismo de acción, o sea, sé que vamos a hablar de 4 tipos de hipersensibilidad, pero hay 2 mecanismos, por así decirlo. Y puede ser por anticuerpos. Bien, ¿cuál tipo de hipersensibilidad es mediada por anticuerpos? El tipo 2. Bien. ¿Cuál más? Bien, Y el 3. 3. Y tipo 1 también, un poco. Sí, también. Sí. Bien. Entonces, la 4, ¿cuál es? ¿Qué tiene de particularidad la 4? Que Ya lo es dijiste, pero... celular. O sea, Claro. Exclusivamente celular. Bien, entonces, las hipersensibilidades 1, 2 y 3 están mediadas por un componente humoral, que serían los anticuerpos, que habló Cami, y también celulares, o sea, son ambos componentes, y la tipo 4 solamente componente celular. O sea, ¿qué creen que va a tener como consecuencia esto? O sea, que la 1, la 2 y la 3 tengan ambos componentes y la 4 solo el componente celular. ¿y contra qué van a actuar? Sí, o sea, sí, todas las hipersensibilidades frente a qué actúan es como diferente, ¿sí? En cada caso,
pero además vemos una diferencia en el tiempo, ¿no? O sea, como también la 4 se la llama retardada, porque solamente, o sea, porque ¿qué es lo que vieron con respecto al tiempo en la que vemos las manifestaciones de las hipersensibilidades? Sí, que las primeras 3 eran como inmediatas y la cuarta retardada. Bien. ¿Y por qué creen que es esto? O sea, obviamente se debe al componente a través del cual está, pero ¿por qué él es más rápido con anticuerpos y sin anticuerpos no? Ay, no te escucho, no sé si hablaba... ¿Quién hablaba? No sé, yo escuché una voz bajita. Que Bueno. si tenés anticuerpos vas a tener una forma más rápida de reconocer, ¿o no? Claro, o sea, los anticuerpos ya están. O sea, por ejemplo, ahora cuando veamos el caso de la hipersensibilidad de tipo 1, vamos a ver que, o sea, los anticuerpos están, o sea, los tenemos preformados, digamos, y las células, en cambio, tenemos que atraerlas a través de, ¿qué? O sea, ¿qué cosas se acuerdan, por ejemplo, que pueden atraer células hacia algún lugar? Quimiosinas. Bien. O sea, tenemos que sintetizar esas moléculas que las atraigan, después tienen que llegar. O sea, es como, tarda más. Sí, el Entonces, reclutamiento de células T tarda más también. claro. Ya, De bueno, células T de vimos memoria en el tejido. ¿Qué pueden decir de la hipersensibilidad de tipo 1? O sea, lo que pueden decir, por ejemplo, con respecto a lo que ya hablamos, es que por ser una hipersensibilidad es una respuesta inmune exacerbada, exagerada, inapropiada, frente a algo que se reconoce como extraño y que lleva al daño tisular. Más adaptado a esta, o sea, más específico, hablando de este tipo de hipersensibilidad, ¿qué pueden decir? ¿En qué personas ocurre? ¿En todas o hay que tener una condición previa? En individuos atópicos que son como predispuestos. Perfecto. Bien, predispuesto a tener alergia. ¿Y cómo esa predisposición de qué depende? Es heredable. Bien, Como que esa enfermedad alérgica se va a dar por esa predisposición genética a tener una respuesta exacerbada ante partículas que generalmente son inocuas. bien, perfecto. Exagerada, una respuesta exagerada y también de una manera es como distinta a los individuos normales, ¿no? ¿Y por qué es distinta? ¿Frente a qué cosa? O sea, esta respuesta, como dice Camilo, que es distinta. Porque O en sea, realidad antes son hablábamos de sustancias los... porque son sustancias que son inocuas y que no nos causarían daño algún, y entonces el organismo de la persona que es atópica responde de una manera que sería incorrecta y innecesaria. Perfecto. Bien, Son los que hablábamos antes, que son los antígenos ambientales, digamos, que en este caso los denominamos alérgenos porque, bueno, son los antígenos de las alergias. ¿Qué características, vieron características de los alérgenos o alergenos? No sé dónde poner la tilde, pero bueno. creo que es alérgeno. En la primera E iría la tilde. Sí, me parece. Yo lo tengo todo. O sea, siempre puse la tilde ahí. Yo también, pero no sé.
pero igual son actuales. Es como lo de síndrome o síndromes, es lo mismo. No, síndrome. ¿Quién? Nunca, Es síndrome. nunca sean Síndrome la clase de médico que dicen dice mucho. síndrome. No, nunca. Jamás. Bueno, alérgenos o alergenos. ¿Vieron características que tienen? Eh, O sea, tienen que ser de una forma particular para que nos ocasionen lo que... Bueno, a mí no me ocasionan nada, pero no soy alérgica, pero... Dijeron que eran proteínas o glicoproteínas de bajo peso molecular, de alta solubilidad y estabilidad, y que tenían actividad enzimática. Perfecto. ¿Y por qué? O sea, ¿en qué nos facilitan estas... O sea, ¿qué nos permiten estas características? Eh, O sea, por ejemplo, ¿para qué quiero que sea Sí, vamos a soluble uno. y que tenga actividad enzimática? ¿Qué ¿Por actividad dónde? enzimática tiene? Proteolítica. Bien, proteolítica. ¿Y para qué significa proteolítica? Vamos a ver poco. Que era proteínas. Claro, es una proteasa entonces. ¿Y de qué le serviría degradar proteínas al alérgeno? ¿Dónde hay proteínas que tenga que degradar? ¿Para qué? ¿Qué es lo que tiene que hacer el alérgeno para poder causar una respuesta inmune? Tienen que O cualquier microorganismo. exponer antígenos. Claro. O sea, Bien. por ejemplo, digan un alérgeno que les guste, no sé, El pelo de puede gato. ser uno, no sé, la nuez o Pelo de el gato. pelo de gato. Bueno, el pelo de gato, ¿por dónde entra generalmente? Por las vías aéreas. Ay, perdón, no escuché, ¿qué? Vías aéreas. Por las vías aéreas. Claro. Bueno, entonces entra por las vías aéreas. Si entra normalmente y después Tiene que pasar el sale, epitelio. claro, tiene que atravesar el epitelio. Sí. Entonces, Bueno, y entonces todas la las características actividad- que tenga van a ser, tipo, todas las características que tenga va a ser para poder atravesar el epitelio. Así como cuando ven las características de un bicho para poder infectar algún lugar, bueno, más o menos algo así. O sea, por ejemplo, tienen bajo peso molecular. O sea, ¿para qué? Porque si es muy pesado no va a poder atravesar tanto, o sea, no va a ser tan fácil de transportarse. Actividad proteolítica es para poder atravesar el epitelio, porque van a degradar las uniones intercelulares. Alta solubilidad, ¿por qué? Porque el epitelio tiene una lámina, o sea, una capa de fluidos, entonces tiene que ser soluble para poder atravesar eso. Son relativamente estables porque para que no se degraden y para que persistan en el tiempo. Bueno, esas cosas, o sea, es para eso. ¿Entienden? Sí. Bueno. Bien. Entonces, esto ya hablamos un poco en quiénes se dan, es en individuos atópicos, que es, la atopía es una condición, ya lo dijo Cami igual, que te predispone al desarrollo de estas enfermedades. Esto que está acá abajo en el cuadrado más verde, no, es un cuadrado verde, es más dato, o sea, está mal que diga que es un dato choice porque es un dato para la vida, pero sí es un dato choice también. No sé ni de qué manera los van a evaluar, así que ya no sé qué sirve y qué no sirve, pero en su momento, bueno, era un dato choice. Que bueno, que si uno de los padres es atópico, tengo 60% de probabilidades de desarrollar atopía y 80% si ambos padres son atópicos.
Y bueno, acá también hablaban Cami y Camilo, Cami y Cami, de que conduce a la atopía. Capaz es un cuadro medio, está en el libro, que, o sea, se entiende, pero si lo analizás poco a poco, dónde van las flechas de las flechas. O sea, son factores genéticos y ambientales los que me harían a mí ser atópica. Los factores genéticos siempre, en casi todas las cosas que hablamos de inmuno, hay algo relacionado con el complejo mayor de histocompatibilidad, prácticamente siempre. Y bueno, los factores ambientales tienen que ver con, bueno, como dice ahí, por ejemplo, tratamientos antibióticos cuando sos muy chico. Hay algo que se llama, no sé si les hablaron de la teoría de la higiene. Sí, ¿Qué les dijeron? no me acuerdo. A ver. Bueno, ¿alguien se imagina qué podría ser esa teoría? ¿O qué diferencias había entre una persona que vive en una casa donde se limpia todo el tiempo y una persona que vive en una casa donde no se limpia y está tipo en la calle, juega en el piso? Y hay mayor predisposición de que esté en contacto con alérgenos o alergenos. En realidad estaría como O más sea, predispuesta, o sea, la de la persona sucia, vamos a decirlo más o menos así, la de la persona sucia estaría como más predispuesto a estar en contacto con diferentes alergenos, pero microbios, todo, tipo, estaría como en contacto con muchos antígenos de diferentes tipos. En cambio, la otra persona estaría como súper, como, imagínense como que está en la Con bola de una cristal, donde no burbuja. entra casi nada, claro. Y cuando sale y se enfrenta, porque no está todo el tiempo en su casa y en la calle hay un montón de cosas. Entonces, cuando el chiquito sale, se enfrenta a un montón de antígenos también. Y entonces, ¿qué se imaginan que ¿Qué es mejor? O puede sea, ¿qué me pasar? va a predisponer más a la atopía? Si estar como en contacto con todos los bichos y los antígenos ambientales cuando soy chiquito o estar en una burbuja. Hay que estar en contacto con los microorganismos. Bien, Con los se vio comensales. eso. Ayudaron a no desenvolver durante mucho tiempo las reacciones alérgicas. Bien, Claro, piensen que Dicen que la salida del campo y ir a vivir en la ciudad cambió nuestro ADN y nos hace ser más frágiles a cualquier exposición. Así sí, que tal cual. O sea, se ve que la gente, por ejemplo, como exactamente. dijiste, del campo o sea, no hay mucha gente alérgica, digamos, hay más la gente de la ciudad. Es tan, entre comillas, nueva la alergia, que hay gente, porque posta lo he leído, que no cree que eso sea verdad. O sea, que cree que es mentira la gente, que la gente que es mentira, las alergias son mentira, que es como hacete hombre y deja de ser alérgico. Eh, yo y soy 92. ¿tienen? ¿Vos sos alérgica? Sí, ¿A qué? sí. A pelo de gato. Por eso. Justo. Por eso, sí. Ay, qué pena. O Sufrimiento. sea, igual, bueno, te podés acostumbrar, hacete hombre, no, mentira. Sí. Pero bueno, sí se vio que tiene mucho que ver esto, o sea que... Pero es más que nada porque no, sí, sí, la respuesta inmune justamente se desarrolla cuando sos chico. Entonces, se dice, digamos, o sea, que uno cuando está expuesto a muchas cosas cuando es chiquito, digamos, desarrolla mejor una respuesta TH1 frente a los antígenos, en cambio cuando no, sos más propenso a desarrollar una respuesta TH2. O sea, esa es como la explicación de por qué. Bien, entonces, todo eso que hablamos me lleva o me conduce a ser atópico o a desarrollar atopía. Y después tenés factores desencadenantes
y defectos en los órganos diana, porque bueno, yo soy atópico, tengo tengo probabilidad de desarrollar una alergia a, no sé, a cualquier cosa en realidad, y encima tengo un defecto en, por ejemplo, el epitelio del tracto gastrointestinal. Entonces, puedo llegar a desarrollar una alergia a un alimento que consumo, porque tengo los factores genéticos, ambientales, y encima un defecto, por ejemplo, en el epitelio gastrointestinal. Y La bueno, celiaquía después, sería eso. claro, en realidad sí, es una hipersensibilidad Al al gluten. gluten. Sí. Bien. Entonces, ahora dijimos entonces que tenía un componente celular y un componente humoral. Acuérdense que la hipersensibilidad de tipo 1, 2 y 3 tienen ese componente humoral. En este caso, ¿cuál es el componente, el mediador humoral? La dije. IgE. Bien, ¿y qué saben de esta inmunoglobulina? Que generalmente había poca en sangre, ¿o no? Por eso había que hacer Bien, otro test. perfecto. Está en muy baja concentración plasmática. ¿Qué más saben? Em, Induce la degranulación de mastocitos. Perfecto, puede inducir la degranulación del mastocito. ¿La IgE es ¿Y de la que dónde produce viene? la degranulación? ¿O qué es lo que produce la degranulación? En realidad. ¿Se acuerdan? O sea, la IgE, bien, se une al mastocito. Eso lo vamos a ver en un rato, pero lo que en realidad produce la degranulación no es la IgE, sino que es el alérgeno. O sea, en realidad, cuando se da la reexposición, es que se degranulan. Pero sí ayuda como a sensibilizarlos. Esto sí. Pero bueno, Bien. les adelanté eso. Claro, o sea, vamos a ver que la IgE se va a unir al mastocito, de hecho la mayor parte de IgE está unida al mastocito, pero cuando está unida no pasa nada, tiene que estar el alergeno para que se degranule. Pero bueno, después lo vemos bien. Bien, como dice acá, tiene también, por ejemplo, tiene baja concentración sérica y baja vida media. Y si bien, bueno, tiene baja concentración sérica, pero se ve que está aumentada en individuos atópicos. O sea, sigue siendo la inmunoglobulina con menor concentración sanguínea, pero sí está aumentada en los individuos atópicos.